Vamos de inmediato con la lectura de los artículos de la propuesta constitucional. Artículo 285. Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, la presidenta o el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará, con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República, la ministra o el ministro de Estado que corresponda según el orden de precedencia legal. Artículo 286. Número 1. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de presidenta o presidente de la República y causan su vacancia la muerte, enfermedad grave, debidamente acreditada, que haga imposible el desempeño del cargo por el resto del periodo, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones, la dimisión aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la destitución por acusación constitucional conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. 2. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la ministra o el ministro de Estado, que se indica en el artículo anterior, y se procederá conforme a los incisos siguientes. 3. Si la vacancia se produce faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, la presidenta o el presidente será elegido por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y quien resulte elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Para efecto de su reelección, este periodo presidencial se considerará como uno completo. 4. Si la vacancia se produce faltando 2 años o más para la siguiente elección presidencial, la vicepresidenta o el vicepresidente, dentro de los 10 primeros días de subrogancia, convocará una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día corresponde a un domingo o el domingo siguiente, conforme a las reglas generales. Quien resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. 5. La vicepresidenta o el presidente que subrogue o el presidente que se nombre conforme a lo dispuesto en el inciso anterior tendrán todas las atribuciones que esta Constitución confiere a la presidenta o al presidente de la República. Artículo 287. Son atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República a cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de acuerdo con sus competencias y atribuciones. B. Dirigir la administración del Estado. C. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado, a las subsecretarías y subsecretarios y a las demás funcionarias y funcionarios que corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. Estos cargos son de su exclusiva confianza y quienes los desempeñen se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. D. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, nombrar y remover a embajadoras y embajadores y jefas y jefes de misiones diplomáticas. E. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en la Constitución y la ley. F. Concurrir en la formación de las leyes y promulgarlas conforme a lo que establece la Constitución. G. Dictar decretos con fuerza de ley previa delegación del Congreso de Diputadas y Diputados conforme a lo que se establece en la Constitución. H. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la Constitución y la ley. Y ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto. J. Designar y remover al Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas. K. Conducir la seguridad pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial. L. Nombrar a la Contralora o al Contralor General conforme a lo dispuesto en la Constitución. M. Participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo establecido en la Constitución. N. Conceder indultos particulares salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ñ. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. La presidenta o el presidente de la República, con la firma de todas las ministras y los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las ministras y los ministros de Estado o los funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en esta letra serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro.
y culpables del delito de malversación de caudales públicos. O convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta Constitución. P. Presentar anualmente el proyecto de ley de presupuestos. Q. Pedir indicando los motivos que se cite en sesión especial al Congreso de Diputadas o Diputados o a la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. R. Las demás establecidas en la Constitución y la ley. Hasta ahí con la lectura de los artículos de la propuesta constitucional.